Salta es una ciudad ubicada en el noroeste de Argentina, conocida por su rica historia y su bien conservada arquitectura colonial. Fundada el 16 de abril de 1582 por el explorador español Hernando de Lerma, la ciudad fue inicialmente establecida como un punto estratégico para facilitar el comercio y la comunicación entre Lima, en el Virreinato del Perú, y Buenos Aires, en el Virreinato del Río de la Plata. Durante la época colonial, Salta se convirtió en un importante centro administrativo y militar. Su ubicación estratégica en el Valle de Lerma la convirtió en un lugar crucial para el control del territorio. La ciudad también fue testigo de numerosos conflictos entre los colonizadores españoles y los pueblos indígenas locales, como los calchaquíes. En el siglo XIX, Salta tuvo un papel significativo en las luchas por la independencia de Argentina. La región fue escenario de varias batallas importantes durante la Guerra de la Independencia. El general Martín Miguel de Güemes, un líder militar nacido en Salta, se destacó por sus tácticas de guerrilla que fueron cruciales para mantener a raya a las fuerzas realistas españolas. Tras la independencia, Salta experimentó un lento pero constante crecimiento. A lo largo del siglo XX, la ciudad se modernizó, aunque conservando gran parte de su arquitectura colonial. Esto ha hecho que Salta sea conocida como La Linda, debido a su belleza natural y su patrimonio cultural bien preservado. Hoy en día, Salta es un importante destino turístico en Argentina. Su mezcla de historia, cultura y belleza natural atrae a visitantes de todo el mundo. La ciudad alberga varios museos, como el Museo de Arqueología de Alta Montaña, que exhibe los famosos niños del Llullayacu, momias incaicas descubiertas en la cima del volcán Llullayacu. Salta sigue siendo un centro cultural y económico en la región. La ciudad combina sus tradiciones históricas con un desarrollo moderno, lo que la convierte en un lugar dinámico y vibrante. Eventos culturales, festivales y su cocina regional también juegan un papel importante en la vida de Salta, haciendo de la ciudad un reflejo viviente de la rica historia de Argentina. Antes de continuar con el vídeo, no olvides suscribirte y compartir este contenido con más personas para que puedan descubrir las maravillas de la ciudad de Salta. Una vez dicho esto, continuamos nuestro recorrido. ¿Cuál era el nombre anterior de Salta? Fue Hernando de Lerma, enviado por el virrey Toledo, quien estableció la ciudad que originalmente se conocía como San Felipe del Valle de Lerma. Con el tiempo, este nombre evolucionó hasta convertirse en Salta. ¿Qué es lo más importante de Salta? Salta se destaca por ser un paraíso astronómico, albergando más del 50% de los telescopios más grandes del mundo. Además, cuenta con algunos de los salares más grandes del mundo, compartidos con las provincias de Catamarca y Jujuy. ¿Qué pueblos originarios habitaron en Salta? En Salta, predominan los bichís, además de la presencia de chorotes, tobas y otras etnias. En los 4 departamentos restantes mencionados, la comunidad colla es la que tiene mayor frecuencia. ¿Qué significado tiene la palabra Salta? La palabra Salta tiene dos traducciones comunes. Una interpretación sostiene que en quechua significa lugar lindo, agradable para asentarse. Otra versión sugiere que corresponde al nombre de la tribu Sata de la nación chaqueña Lule, que habitaba este valle cuando llegaron los españoles. ¿Qué costumbres tienen en Salta? El folclore salteño es una parte fundamental de sus costumbres. Al son de guitarras y bombos, se escuchan zambas, chacareras y los divertidos carnavalitos andinos. Salta celebra festivales de música durante todo el año, incluyendo la Serenata Cafayate, el Festival de la Chicha en la Caldera, y la Fiesta de los Artesanos de los Valles Calchaquíes, entre otros. ¿Cuál es la principal actividad económica de Salta? La principal actividad económica de Salta es la exportación de productos primarios, que representa más del 60% del valor total exportado. Entre estos productos se destacan las legumbres, el maíz, el tabaco, la soja y el trigo. En el rubro de combustibles y energía, que es el segundo en importancia con el 23% del total exportado, sobresalen las ventas de naftas y gas de petróleo. ¿Qué inmigrantes llegaron a Salta? La comunidad inmigrante en Salta comenzó con la llegada de sefardíes provenientes de Siria, Líbano y Grecia.
La primera sede de esta comunidad se estableció en Caseros 700, donde se crearon una escuela y un templo que sirvieron como centros de actividades sociales y culturales. ¿Qué costumbres heredamos de los pueblos originarios? De los pueblos originarios, heredamos diversas expresiones artísticas como la alfarería, la cestería y los tejidos con fibras vegetales. También, la música y la danza son elementos importantes de este legado cultural. ¿Qué simboliza el escudo de Salta? El escudo de Salta tiene varios colores, cada uno con su propio simbolismo. El azul representa la justicia, la verdad y la lealtad. La plata simboliza la integridad y la firmeza. El oro denota la nobleza, el poder y la riqueza. El verde representa la esperanza y la fe. ¿Cuál es la vestimenta tradicional de Salta? La vestimenta tradicional de Salta varía según el género. Para los hombres es, además del poncho, es común usar bombachas, un tipo de pantalón suelto y holgado, junto con botas de cuero. La vestimenta tradicional para las mujeres suelen llevar una pollera larga y amplia, conocida como pilcha o chiripá, que se lleva sobre una enagua y se ata a la cintura. En resumen, la historia de Salta es un testimonio de la evolución de una ciudad que ha sido crucial en varios momentos de la historia argentina, desde la época colonial hasta el presente, siempre destacándose por su belleza, cultura y legado histórico. Si te gusta que haga este tipo de contenido sobre historias de las ciudades de Argentina, déjame un comentario para que yo pueda saberlo. Nos vemos en el próximo vídeo.